verdad es que en Asturias llevábamos mucho tiempo haciendo diferentes torneos, pero ninguno puntuable para la Liga Mafre del Campeonato de España. Entonces, bueno, por el empeño de Pelayo, Gonzalo y un poquito yo también que he ayudado, pues decidimos hablar con la Federación Española, Federación Asturiana, y proponer este primer Open Caja Rural de Asturias. Ha sido un trabajo complicado, la verdad que las primeras veces siempre cuesta mucho, pero bueno, yo creo que está saliendo todo muy bien. Jugadores, instalaciones, Club de Tenis de Oviedo, la verdad que fantástico. La única diferencia con el tenis a pie es que puede dar 2 botes la pelota, el primero dentro de los límites de la pista, pero por lo demás es todo igual. Luego está esa dificultad de la que hablas de tener de saber colocarte bien, mover la silla y luego golpear a la raqueta, pero por lo demás no tiene gran diferencia con el tenis a pie. Sí que cuesta y lleva un tiempo hacerse a la silla, los movimientos, al principio no llegas a las bolas y puedes desesperarte un poco, pero es como todo, ¿no? En esta vida, a base de entrenar y pasar horas, pues al final acabas llegando, y esa es la lectura que al final, aunque nos cuesten las cosas en la vida, todo tiene su entrenamiento y se acaban consiguiendo. Bueno, pues físicamente la verdad que hay que estar bastante fuerte de tronco y de brazo, porque claro, tú vas desplazando la silla y tienes que tener tiempo suficiente para sacar el brazo y armar el golpe, ¿no? Entonces la verdad que la coordinación hay que echar muchas horas de silla. Aquí tiene la rueda está de atrás para que no vuelque para atrás, y después el ángulo de apertura, que es para evitar el vuelco. Tenis en silla en Asturias que yo recuerde ha habido desde que yo comencé. Modalidades diferentes, campeonatos oficiosos y oficiales, campeonatos de España, hasta que llega este momento en el que se disputa el primer Open. Pero vamos, como tradición tenística en silla de ruedas, muchísima. Este Open es puntuable para el circuito nacional. Luego los 12 mejores de todo el circuito jugarán el Masters de final de año. Es como cualquier otro torneo, la única diferencia es que juegan en silla, pero el tenis es el mismo, el esfuerzo es el mismo y la dedicación es la misma. Son deportistas exactamente iguales.